Shabbat Shalom, aquí seguimos con este tema impactante. De nuevo, Marcos 1, abrimos una nueva lista de reproducción, nos vamos a deleitar en esta buena nueva de Marcos. Qué bueno que los hebreos gustan de hacer transliteraciones y muchos le llaman Mordecai a Marcos, pero Mordecai es Mardoqueo, no es Marcos tampoco. Y Mardoqueo viene de Marduk, del dios babilónico, así que mucho ojito con estas transcripciones, ¿no? Nosotros vamos a llamarle la lista de reproducción solamente Marcos. Bueno, pues Marcos 1 va a ser impactante y van a ver ustedes cómo se relacionan las escrituras, porque acabamos de estar con Josué 11 y 12 y va a hablarnos el tema relacionado. Lo vamos a dar por adelantado para que cobren interés, porque yo sé que estos temas gustan. El por qué los espíritus de los Nefilim, de los gigantes, que son los actuales demonios, sí conocían al Mashiach. ¿Y dónde estaban sus padres en este momento que se encuentran con el Mashiach? Los demonios. ¿Dónde estaban los caídos? ¿Dónde estaban? ¿Y qué plan había ahí, no? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a desarrollarlo y vamos a verlo, esto y muchas otras cosas. Así que vamos a aprender de monología, pero de la buena, no como anzuelo, que por cierto ahora vamos a hablar de los anzuelos y de las redes. No para echar el anzuelo de que la gente le guste lo mistérico, el culto mistérico, sino simplemente para aclarar las cosas y tener fundamentos sólidos en nuestra fe, en nuestra emuná. Bueno, pues vamos ya a adentrarnos leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach en este magnífico capítulo del libro de Marcos, que mucha gente no le da mucho crédito, pero que nosotros en este capítulo 1 pues es excepcional. Nosotros vamos a ver que es excepcional. No le da mucho crédito porque como no era un discípulo de los de la primera generación, de los que vieron in situ al Mashiach, pues por eso hay algunos que no le dan crédito, pero a nosotros nos parece apasionante este primer capítulo. Leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice así: la buena nueva, principio de la buena nueva, la traducción es principio del Evangelio, es principio de la buena nueva de Yahshua HaMashiach, hijo de Elohim. Aquí, cuando dice principio, habla de un principio más como fundamento que como comienzo. Porque ahora ponte tú a hablar del comienzo, de cuál fue el comienzo de la buena nueva de Yahshua HaMashiach. Si fue profetizado desde Bereshit, te tienes que remontar a Bereshit. Pero habla de principio más como fundamento. Entonces la traducción más correcta, más que entenderíamos nosotros, sería, de hecho así se dice en hebreo, principio se traduce como Aleph, como cabeza. Entonces sería fundamento, cabeza de la buena nueva de Yahshua HaMashiach, fundamento, hijo de Elohim. Entonces dice, verso 2, como está escrito en Isaías, el profeta, el Nevi, que he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí habla Elohim al profeta Isaías, e Isaías y Isaías al pueblo, y le habla de el inmersor, de aquel que prepararía su faz es su rostro y su camino. Entonces dice que preparará, hablando, anunciando Isaías y Isaías a este que iba a venir. Dice preparará, y este que iba a venir, Yohanan el inmersor, Juan el Bautista, iba a ser un levita, por eso iba a preparar. ¿Cómo preparó la administración, el ministerio de nuestro Mashiach? Porque llamó la atención sobre Yahshua. He aquí el Cordero del mundo, el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Si no llama la atención, no hay quien lo siga. Tuvo que ser utilizado, por eso estaba profetizado desde tanto tiempo antes, desde tiempos de Isaías, porque iba a ocupar un papel muy importante en la desvelación profética, porque iba a ser aquel que llamara la atención sobre Yahshua. Y de hecho, muchos discípulos hicieron el trasvase de Yahshua, de Yohanan el inmersor, a Yahshua. Primero seguían a Yohanan el inmersor. Entonces preparará camino. Esto es esplendoroso porque prepara camino al camino.
que es nuestro patrón, Yahshua HaMashiach. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces preparó el camino al camino. Esto, honor más grande, no te lo encuentras. ¿Y cómo se prepara un camino que ya es camino? Pues despedregando, ¿verdad? Quitándole las piedras. Verso 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del patrón, enderezad sus sendas. Así que es una voz esta de Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, que clama en el desierto. ¿Qué es desierto? Desierto es soledad. Clama en la soledad, una soledad aparente. Clama en soledad este Yohanan el Inmersor, porque también le temían. ¿Saben ustedes lo que es que la gente te tema? No quisiera yo hacer daño a nadie contando esto, pero a nosotros nos temían desde que nosotros empezamos a descubrir la Torá. Mismas sobrinas nuestras, cuando orábamos, cuando era nuestra hora de orar y le decíamos si querían orar con nosotros, se asustaban y se iban, porque les daba miedo aquello que no conocían, ¿no? Entonces esta gente temía a Yohanan el Inmersor y por eso tenía que largarse al desierto también, a la soledad. Le excluían. ¿Y por qué le excluían y le temían miedo? Pues desde la señal de la mudez de su padre, de que su padre se quedó mudo, que esto se refleja en Lucas 1, 18 al 22, pueden ustedes leerlo, o si quieren lo leemos nosotros, que no tenemos tampoco mucha prisa. Lucas 1, 18 al 22, van a comprender ustedes por qué estaba pues mosqueado, estaba, ¿cómo se diría eso? Para que todo el mundo lo entienda. Con la mosca detrás de la oreja, estaban sobre aviso de que este hombre, de que este Yohanan el Inmersor no iba a ser cualquier cosa, porque su padre quedó mudo como señal. Entonces desde ahí le tenían miedo, porque fue una señal poderosa, ¿no? Entonces dice, en Lucas 1, 18, 22, dijo Zacarías al mensajero: ¿en qué conoceré esto? De que iba a ser padre. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el mensajero, el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Elohim y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el Mishkan, en el santuario, porque era levita, el padre. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el Mishkan, en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Entonces, por eso ya fue un friki desde su nacimiento, Yohanan el Inmersor. Enderezad sus sendas, dice que iba a venir a enderezar sus sendas. Bueno, ¿y por qué tenía que enderezar sendas? Pero no dice el mesianismo cipayo y que se deja sodomizar por el judaísmo que los judíos nunca se han salido de la Torá, que nos guardaron la Torá, que nunca se salieron de la Torá. ¿Y cómo es que ya en el siglo de nuestro Mashiach, hace 2000 años, tuvo que venir Yohanan el Inmersor a enderezar las sendas entonces? ¿Y por qué estaban torcidas? Porque las habían torcido las sendas por el talmudismo babilónico. Por eso estaban las sendas torcidas. Tenía que enderezarlas, empezar a enderezarlas, para recibir en el camino aquel que era el camino en sí mismo, que es nuestro Mashiach. Capítulo 4 y 5. En el verso 4 y 5 de Marcos 1, que estamos leyendo, dice: bautizaba o sumergía Juan en el desierto y predicaba la tevila de Teshuvá, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, atención a esto. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran sumergidos, bautizados, por él en el río Jordán,
confesando sus pecados. Esta es extraordinaria, porque la teshuvá de esta gente, de estos de verdad arrepentidos, la teshuvá, que es volverse, tenía lugar cuando confesaban sus pecados ante todos. Ahí es cuando había una teshuvá genuina. Arrepentir, decir que te arrepientes es fácil, pero ¿y confesar tus pecados en público? Eso ya es otra cosa. Pero esa es la verdadera teshuvá. Verso 6. Y Yohanan estaba vestido de pelo de camello. Atención a estas figuras proféticas. Dice, y Yohanan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Pelo de camello representa agua interna, vida interna, porque saben ustedes que el camello en su joroba almacena agua para el desierto. Entonces nos habla de que Yohanan tenía vida interna, agua interna, manantial de Torah brotándole internamente. Y el cinto, fíjense que el cinto, si lo ven proféticamente, a lo largo de los ángeles que se presentan en Apocalipsis, por ejemplo, el cinto representa dignidad. Y es una dignidad de vestidura. Aparentemente, seguro que para los judíos de su tiempo, era un harapiento. Pero en su vestidura había mucha dignidad, porque era representativa de tener ese manantial dentro, con el símbolo del camello. Entonces el cinto era vestidura de dignidad. Comía langostas y miel silvestre. Por eso luego el Mashiach dijo más adelante que Yohanan ni comía ni bebía, que era lo contrario a él, que le acusaban de comilón y de bebedor. Entonces ni comía ni bebía, comía y bebía, pues se puede decir langostas y miel silvestre. ¿Para qué? Pues tuvo que hacer esta dieta para ganar a los del judaísmo. Por eso iban a confesar sus pecados desde toda Judea, porque veían el testimonio inapelable de Yohanan el Inmersor. Si no lo hacía de esta manera, no se ganaba a los judíos, porque si no se pasaría en la vida haciéndole objeciones. Pero como él era más estricto que ellos, pues por eso vieron el testimonio. Verso 7. Y predicaba diciendo, esto el mensaje de Yohanan el Inmersor: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien, fíjense hasta qué extremo es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yohanan el Inmersor se sentía indigno de su mayordomía. Aquí hay un, ¿cómo se llama eso? HDS, un trauma, porque se siente indigno de su mayordomía, del servicio que le iba a rendir al Mashiach, porque su ministerio era muy abnegado, comiendo langostas y miel silvestre, con esas vestiduras. Su ministerio era muy abnegado, pero hasta cierto punto era fariseo, porque no hacía lo que a él le nacía del corazón, de verdad, sino que era para ganar a los judíos. De alguna manera, en una mínima parte, también era fariseo. Claro, él actuaba de la manera que actuaba para ser más estricto que los judíos y así ganar a los del judaísmo también, para que se arrepintieran y confesaran sus pecados. Entonces, de alguna manera, también él era hasta cierto punto fariseo, no que fuera de la secta de los fariseos, sino que actuaba con cierta hipocresía en escala de sus propios valores, porque él no quería llevar una vida tan abnegada, tan en el desierto, tan harapienta, tan con esa dieta tan estricta. Seguro que él no la quería, porque eso no lo quiere nadie. No, eso es así. Él hubiera preferido una vida mejor, pero para ganar al pueblo, para ganar a los judíos, para que almas vinieran a seguir al Mashiach, él lo hacía de este modo, para mostrarse más cuidadoso que ellos. Esto es así. Entonces,
ese sentirse indigno que tuvo Johanan el inmersor, él se sentía, no es que no fuera, no es que él se sentía así. Ese sentirse indigno acabó matándolo porque quiso compensar el mostrarse escrupuloso en extremo para ser visto y testimoniar a los judíos. Quiso compensar eso, ese déficit de mostrarse demasiado escrupuloso en extremo, guardador de la Torá, incluso la Torá de los Takanot, para que lo vieran, para que testimoniara a los judíos. Y entonces, como se mostraba escrupuloso en extremo para ser visto y testimoniar a los judíos, intentaba compensarlo con arrojo y valentía. Por eso se mete en el problema con Herodes, cuando le dice aquello, porque intentaba compensarlo. ¿Entienden? Ese pequeño trauma que arrastraba. Bueno, verso 8. Yo a la verdad os he sumergido, os he bautizado con agua, pero él os bautizará, os sumergirá con Ruach HaKodesh, con espíritu apartado, con el espíritu de la santidad, con el espíritu apartado. También en muchas otras versiones nos dice con Espíritu Santo y fuego, que los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando esto se le dice a un israelita o a un judío, los precedentes que podía tener de este nuevo bautismo que se iba a hacer, de esta nueva inmersión, pues un judío pues pensaría en las columnas de fuego del desierto y pensaría también en esa respuesta que se le dio por fuego a Salomón cuando Salomón ora en el pórtico, en el templo, cuando Shlomo ora y se le responde por fuego. Entonces, esos serían los precedentes que se harían los judíos acerca de cómo podía ser esa tevilá por fuego. Verso 9. Aconteció en aquellos días que Yahshua vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Johanán en el Jordán. Así que si vino de la tierra de los gentiles, de la Galilea de los gentiles, pues a ojos vista de los judíos, ese nuevo friki que se incorporaba allí a bautizarse por Johanán sería un gentil converso, ¿no? Así lo etiquetarían de primeras, un gentil que se convertía, ¿no? Porque era la tierra de los gentiles. Verso 10. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Ruach, al Espíritu, como paloma que descendía sobre él, sobre Yahshua. Esto es en forma de paloma, no que fuera una paloma, tampoco tiene que ver con que a partir de ese momento lo embistiera el Espíritu apartado, el Espíritu de santidad no lo invistió desde ahí en adelante, como muchos dicen, sino que ¿dónde va la paloma? La paloma va a su nido, retorna a donde habita de verdad. Entonces ahí en este símbolo lo tienen claro. Es en forma de paloma, va a su nido natural. El Ruach, el espíritu de santidad, el espíritu eterno, aquel espíritu que se paseaba, aleteaba sobre la faz de las aguas, se posa en su nido, en lo que es, en su casa, que es el cuerpo del Mashiach, en lo que es él. No se pierdan esto, anótenla porque es también esclarecedora. Verso 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto se ha hablado mucho, los ignorantes dicen que si era ventríloco y si era el mismo y si tal, pero lo que pasa aquí es que esta es la misma voz y el mismo Ruach que aleteaba sobre la faz de las aguas buscándolo durante siempre, buscándolo desde la eternidad. Entonces esta voz lo encontró, dice: este es mi hijo. Después de aletear en los tiempos de la eternidad, dice: tú eres mi hijo amado. Lo encontró su cuerpo, el cuerpo del Ruach, el cuerpo del Espíritu, el nido de la paloma. Entonces, verso 12 dice: y luego el Ruach le impulsó al desierto. Parece un verso suelto que no es muy importante, pero vemos que es muy importante. Dice que luego el Ruach, ese Ruach eterno, es el Ruach de la santidad, del espíritu apartado, lo llevó al desierto. Desierto hemos dicho que es soledad. Entonces la pregunta a hacerse es:
¿Dónde te impulsa el Ruach? ¿Dónde te está impulsando el Ruach? ¿Dónde está? Si el espíritu es apartado, ¿te está llamando a apartarte o te está llamando a darte baños de multitudes? Porque a él lo impulsó al desierto y tenemos que seguir por sus pisadas. Entonces, si no te impulsa al desierto, si no te impulsa a la soledad, el Ruach, a lo apartado, a lo reflexionador, pues entonces lo que quieres es simplemente darte un baño de multitudes y lo que amas es las salutaciones en las plazas. Y no vives con el Ruach, con el espíritu apartado dentro de ti. Tú puedes decir lo que quieres, pero es así. Con mucho respeto para todos los oyentes, pero que estos casos los hay también. Y muchos. Entonces, en el verso 13, dice: y estuvo allí en el desierto 40 días, cuarentena, y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Esto tiene mucho que decirnos, porque está 40 días, en esos 40 días es darse a conocer proféticamente. Proféticamente es darte a conocer, dar a conocer un plan, cuarentena, desvelación. Y dice que se da a conocer a las fieras. ¿Quiénes son las fieras? Las fieras son los demonios. Se da a conocer a las fieras. Y estaba con las fieras, dice. Se da a conocer a los demonios porque en Mateo 12:43 en Mateo 12:43 nos dice así: entonces los justos... No, he puesto 13. Me he adelantado un capítulo. 12:43. Dice así, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, nos instruye el Mashiach, que este sí sabía de demonología, otros se meten debajo de la mesa cuando llega el momento de la verdad. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, desiertos, buscando reposo y no lo halla. Entonces ahí estaban las fieras, los demonios, esperando tiempos mejores. ¿Tiempos mejores dónde? Pues dentro de alguno, ¿no? Como vamos a ver, en la misma sinagoga se levanta un espíritu inmundo, ahora verán. Entonces es tentado por Satanás, dice. La traducción, para que nosotros entendamos, es tanteado por Satanás, porque Satanás no lo conoce. Satanás no sabía quién era. Pero Satanás, los demonios sí lo van a conocer, ahora verán. Pero Satanás no sabía quién era, porque creía que ser humano, el Mashiach, lo descalificaba como Elohim, porque él, el concepto que tenía de los Elohim eran sus caídos, los caídos que él había instigado. Pero como era humano nuestro Mashiach, para él, según él, descalificaba, no se enteraba de nada. Al fin y al cabo, la serpiente antigua es muy astuta, pero es estúpida también, y creía que el ser humano, el Mashiach, lo descalificaba de ser Elohim, cuando era el mismo Elohim y el prototipo de Elohim. Entonces, en el 14 y en el 15 sigue diciendo: en el verso 14 y en el verso 15 dice: después que fue Johanán encarcelado, Yahshua vino a Galilea predicando la buena nueva del reino de Elohim. Atención a esta, porque esta es sublime. Esta apúntensela, tomen nota ahora mismo, prepárense, porque ahora ya va a ser lo máximo. Este es el núcleo del núcleo. ¿Qué evangelio es el evangelio de Yahshua? ¿Qué buena nueva es la buena nueva de Yahshua? Porque se han quejado, y más los ateos se quejan de que hay muchos evangelios, pero que Jesús no escribió ninguno, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es de verdad la buena nueva de Yahshua? Pues fíjense,
Después que Johanán fue encarcelado, Yahshua vino a Galilea predicando la buena nueva del reino de Elohim, diciendo, la buena nueva según Yahshua, estamos hablando, esto es fuerte. El tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos, haced Teshua y creed en la buena nueva. Tremendo, tremendo. Entonces, se podría decir que el evangelio según Yahshua es que primero el tiempo se ha cumplido. ¿Para quién? Les está diciendo. El tiempo se ha cumplido para Israel, porque ya estaban en la prórroga. En el año 70 ya se iba a cumplir el tiempo para Israel. Por eso les estaba anunciando. El tiempo se ha cumplido. Las 70 semanas de Daniel se han cumplido, les estaba diciendo. Y 2, el reino de Elohim se ha acercado. Tremendo. El reino de Elohim se ha acercado porque se ha humanizado, porque Elohim se ha hecho hombre. Por eso se ha acercado, por eso se ha humanizado. Esta es la base de la base, el núcleo del núcleo. Y entonces, como punto 3, le dice, arrepentíos, haced Teshuvah y creed en la buena nueva. ¿En qué buena nueva? Como somos así de pesados, pues le volvemos a preguntar. ¿En qué buena nueva, Yahshua? ¿Qué? Si nos lo acaba de decir. Creed en esto que os acabo de decir, en que el tiempo se ha cumplido, Israel, que las 70 semanas se han cumplido y que el reino de Elohim, que Elohim se ha humanizado. Esto es el núcleo del núcleo, esto es la buena nueva de Yahshua dentro de las buenas nuevas reportadas por los discípulos. Versos 16, 17 y 18 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, Yahshua, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esto a mí no me ha simpatizado nunca, si les digo la verdad. Porque digo, bueno, ¿cómo hace esta analogía de los peces a los hombres? No me gustaba esa analogía, la verdad. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Entonces, eran pescadores, Andrés y su hermano Simón, eran pescadores, pero no eran pescadores de anzuelo. Mucho ojo, porque hay mucho pescador entre los predicadores que supuestamente siguen la tradición de los apóstoles o los pasos de los apóstoles. Se creen que son pescadores, pero son pescadores de anzuelo, de cabeceras, de enunciados, de musiquitas, de mil y una cosas, pero son de anzuelo, no son de red. Y el anzuelo es una trampa. Y el anzuelo es decir lo que quieren oír también. Hay muchos pescadores de anzuelo, muchos predicadores, pues de anzuelos, de trampas. Pero sin embargo ellos eran pescadores de red. Y entonces, ahora sí me simpatiza entendiendo esto, la analogía, porque la red es que ya hay unos peces dispuestos, predispuestos, tú has dejado la red y ahí han llegado los que tenían que llegar, los peces que tenían que llegar, no con la trampa del anzuelo, es muy diferente, sino que tú pones el espacio de la red y ahí se almacenan los peces dispuestos que llegaban porque tenían que llegar a la red. Precioso. Verso 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Johanán, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Esto no se lo pierdan, porque esto no hay que perdérselo, es que es todo alimento, pero de primer nivel, dice. Estaban remendando las redes. Estos discípulos eran discípulos de su padre porque estaban en la misma barca que su padre, pero estaban remendando las redes solamente. Predicadores por tradición, de padres a hijos, por reputación. ¿Qué es remendar las redes? Capacidades humanistas, elocuencias, esto es un remiendo, eso es un remiendo de redes.
Predicar porque tienes elocuencia, remiendo de redes. Titulillos, es que yo tengo tal curso en teología o esto o lo otro. Titulillos, remiendos de redes. Iglesias, remiendos de redes. Patronatos, sindicatos, remiendos de redes. Logias, por supuesto, remiendos de redes. Y estaban en la barca de su padre, en la misma barca de todas estas logias, patronatos, iglesias, titulillos, elocuencias, cosas humanistas, capacidades que no son virtudes, porque eran dotaciones. Todo esto son dotaciones, pero no son virtudes, por eso son remiendos de redes. Son dotaciones, porque la elocuencia es una dotación, por ejemplo, pero no son virtudes, son remiendos. Ahora, verso 20, y luego los llamó y dejando a su padre, ahí está, tuvieron que dejar esta barca de los remiendos, señores. Si no dejamos esa barca de los remiendos, no podemos ir con Mashiach. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca, ¿con quién los deja? Con los jornaleros. Porque todo eso de remendar es para jornaleros, para asalariados, para gente que se conforma con lo material. Y entonces fue cuando le siguieron. Jornaleros, remendadores, asalariados. Ahí los dejaron, en su barca, con su padre. Verso 21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba Yahshua. Entonces, hay algunos que no toman atención cuando tienen que tomar atención y dicen que Yahshua no nos... que ¿dónde se puede demostrar que Yahshua guardó el Shabbat? Bueno, pues aquí lo tienen, ¿no? Guardó el Shabbat. Y entrando en Capernaum y en los días de reposo de Shabbat, entrando en la sinagoga, enseñaba nuestro Mashiach. Verso 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo enseñan los escribas y los fariseos? Enseñan sin autoridad. ¿Por qué? Porque donde no hay santidad no puede haber autoridad. Todo se vuelve ambiguo, no se acusa nada. Pero donde hay santidad hay autoridad. Verso 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Este venía de los de Canaán. De los de Canaán que hemos visto antes, ahí se le metieron. A este hombre en plena sinagoga, señores. Tremendo. En plena sinagoga. En la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Yahshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el apartado de Elohim. Entonces tenemos a un demonio en la sinagoga, pero ¿dónde se habían conocido? Si se conocían, ¿dónde se había conocido con Yahshua este demonio? Pues en el desierto. No habitaban en lugares, estuvo con fieras, allí se conocieron. Y entonces, como ya lo conocía, le dice este demonio: ¿nos vas a llevar de vuelta allí al desierto donde te ha tanteado Satanás? Y entonces, esto es lo que había, ¿no? Y en el verso 25 le dice: pero Yahshua le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Salió de él para entrar en otro, por supuesto. No le dice: sal de él y ya quédate en el desierto. No. Sino que salió de él para meterse en el otro. Y todo esto, dice, por eso luego dice que son judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esos mismos demonios. Entonces,
noten que el demonio sí lo conoce. Bueno, ahora luego lo vamos a explicar más, un poquito más avanzados. Entonces, para entrar en otro, porque allí en el sistema sinagoga tenían un festín, los demonios. Vamos, para ellos era como el desierto, como los lugares secos. ¿Por qué? Porque no había nada. En esos judíos que estaban allí no había nada. Ni creían ni que dejaban de creer. Tenían todo desocupado. Porque creían en todo y no creían en nada. Un mundo judío como el de hoy. Por eso está todo plagado de demonios. Verso 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Ahora, si atendemos bien al verso, vemos que para ellos doctrina era para ellos moda. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué moda es esta de predicación, de acento, de tono, de recurso literario? ¿Qué nuevo mecanismo de predicación es este? Se creían que era otro truco más. Claro, como todo el mundo predicaba sin autoridad. Dice, ¿qué nueva doctrina es esta? Le parecían moda las doctrinas, cuando la doctrina en verdad es la medicina de su tiempo. Una doctrina que sea verdadera es medicina de su tiempo. Y la doctrina era el mismo, la medicina de su tiempo era el mismo, el Mashiach. Verso 28, 27 ya lo hemos leído, 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Fama, pero ¿por qué le vino cierta fama a nuestro Mashiach? Porque su interpretación les parecía exótica, tuvo un punto de moda, les pareció interesante esto que dices. Otras cosas no, pero eso es interesante. Y claro, y le parecía interesante también porque estaba relacionado con demonios, por supuesto, todo el esoterismo y todo eso, con la expulsión de demonios. Entonces le pareció una interpretación exótica y de moda, por eso tomó fama. Verso 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Johanán. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Oiga, estaba esta mujer acostada con fiebre y Yahshua lo primero que hace es preguntar de ella, porque dice que le hablaron de ella. Claro, porque ese es el doctor y esa es la doctrina y ese es el antídoto de toda enfermedad. ¿El qué? El saber el caso, el escuchar al paciente, señores. Esta es la base de la medicina. Con la palabra, preguntó por su vida primero que todo, por la vida de esta mujer. ¿Para qué? Para entender su enfermedad. Esto es así. Esto es así, para entender cómo había pasado de lo psico a lo somático. Entonces dice en el 31, entonces él se acercó, ya después de saber su vida, de que le habían explicado, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Encima incorporó a su medio energía, mucha energía para servirles. Energía para servir, no para que te sirvan, sino para servir. Ahí también hay enseñanza. Pero ¿cómo la levantó nuestro Mashiach de su enfermedad? Preguntando por ella, y luego ya cuando sabía de su vida y sabía por qué había acontecido la enfermedad, pues entonces con la palabra, con su palabra de poder y el cariño adecuado, cuando conoces el caso, entonces ya tienes el cariño adecuado y entonces cuando la toca y inmediatamente la fiebre la deja. Es así. El manual esto tenía que ser manual de la medicina, pero convencional y todo. De la medicina convencional incluso. Bueno, verso 32, 33 y 34
Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó en la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaban hablar, no dejaba él hablar a los demonios porque le conocían. Ahora, los padres de los demonios estaban muy perdidos, algunos de ellos ya fueron encarcelados en prisiones de oscuridad y otros serían encarcelados cuando él los exhibió públicamente después de su muerte y resurrección, cuando el Mashiach los exhibió públicamente. Entonces, los padres de los demonios, los caídos, estaban muy perdidos de quién era el Mashiach, porque, claro, como creyeron que no era de su raza, porque era un humano, creyeron que no podía ser nada valorable, porque ellos tenían esa arrogancia, ¿no?, de creerse mejor que la humanidad. Pero sin embargo los demonios sí le reconocen, sí le conocían, ya le habían conocido en el desierto cuando estuvo los 40 días, le conocían, y como estos demonios, si había por ahí, si acaso había algún padre demonio, algún vigilante, algún caído, no les hacían caso a los hijos, a los espíritus inmundos, porque si el espíritu inmundo le venía diciendo, no, mira, que este es de esta manera, que este es fuerte, pues ellos le quitarían importancia y se formaría ahí un despiporre, porque le dirían los caídos a los hijos, pero si este no puede ser nada, porque es un hombre, ¿qué me estáis contando? Y se formaría ahí un despiporre, un malentendido. Entonces, en el verso 35, 36, 37, 38 y 39, dice, luego ya estos caídos, que algunos fueron aprisionados en prisiones de oscuridad antes y luego también en la resurrección del Mashiach fueron exhibidos y aprisionados otros, pero fueron desatados cuando se abre el pozo del abismo a partir del 1798. Por eso ya a partir de ese momento hay más actividad de los vigilantes tratando a las naciones y con los gobernantes. Bueno, sobre todo también a partir de 1948, también cuando se crea la nación de Israel. Pero bueno, 35, 36, 37, 38 y 39 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Entonces predicaba también en lugares vecinos. ¿Qué son lugares vecinos? Naciones. Entonces también tenía que predicar a naciones. Por eso también les dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, también tengo que salir a por ellas. Y Galilea es gentilidad, así que el primer enviado a las naciones, a los gentiles, fue Yahshua mismo. Versos 40 y 41, vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla. ¿Y cuándo se hinca la rodilla? Cuando pides matrimonio, ¿verdad? Es un gesto caballeresco. Le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Yahshua, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Ahora, ¿cómo arrancó virtud? ¿Cómo se ganó la misericordia del bendito sea? Pues la humildad. Porque la humildad, el hincada la rodilla, rogar e hincada la rodilla, eso demuestra humildad, y la humildad llama a que le conmueva al Mashiach, arranca virtud, ¿no? Entonces, pues se compadece por eso. Porque la humildad llama a su ruajín de la humildad, que el ruajín de la humildad es compasión, es misericordia. Es su propio ruajín. Ruaj. Entonces, y Yahshua, teniendo de él misericordia, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces vemos que todo en Yahshua es una palabra creadora. Dice, sé limpio y es limpio. Es el mismo Ruaj en él. El mismo Ruaj eterno en su cuerpo. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego.
Y le dijo, mira, no le digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al Cohen, al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moshe mandó para testimonio a ellos. Esto es lo que se veía obligado, de estas cosas, lo que se veía obligado a hacer Yohanan el inmersor. Cosas que tenía que hacer sabiendo él que ya estaban a punto de ser mejoradas en Mashiach, pues tenía que hacerlas igual, ¿entiendes? Y esto es lo que el Mashiach les dice aquí en el verso 44, porque era testimonio para los riguristas, para los rigurosos, era testimonio de presentarse como mandaba Moshe, el leproso al Cohen. Y esto aquí muestra mucho respeto, aquí muestra un respeto de verdad inmenso y conmovedor nuestro Mashiach, porque muestra respeto incluso por un sacerdocio que ya era espurio, que ya era falso, que ya era elegido a dedo. ¿Para qué? Para testimoniar a todos. Para testimoniar a todos que el objeto de la Torá ya había venido, que era el mismo. Que la propia sanación no ya... Porque ahora, bueno, lo vamos a decir en el verso 45. Dice, pero oído él comenzó a publicarlo mucho, el leproso, le dio publicidad, y a divulgar el hecho de manera que ya Yahshua no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entonces publicó este leproso, pero publicó no la mejora de su carne. Por eso le encomendó el Mashiach que no le dijera a nadie para seguir dándole crédito a los Kohanim, por respeto, un respeto tremendo. Entonces, lo que publicó este leproso no predicó la mejora de su carne, no publicó solamente la mejora de su carne, que esto podía ser casual, porque había casos en que la lepra desaparecía, casos, sí, que Elohim lo hacía, pero que se daba también que la hinchazón de la carne desaparecía pasados unos días y entonces ya se volvía benigna. Lo que él publicó, este leproso, ex leproso, fue el poder de su palabra, porque ahí no hubo equívoco en la palabra. Le dijo, sé limpio, y fue inmediatamente limpio. Entonces lo que le impactó y lo que publicó el leproso fue que su palabra era puro poder. Entonces vemos que tenía que salir de la ciudad ya, porque ya estaban sobre aviso, y tenía que salir de la ciudad porque la ciudad ya lo vetaba. ¿Por qué? Porque era la sanidad misma. Y si admitían la sanidad misma, entonces era el fin de la medicina de su tiempo, que era el sacerdocio y del templo hecho de manos. De todo ese sistema de templo hecho de manos, él era el punto final. Por eso él también, por respeto, salía, para no adelantarse a los tiempos, él salía de las ciudades y habitaba en lugares desiertos. Fuera, en la soledad. En los lugares desiertos. Pero dice que venían a él de todas partes. Y esos que venían a él de todas partes, y ustedes que están oyendo, estamos llamados a ser todos esos peces que sin anzuelos y sin remiendos entran en la red, aún en lo apartado, aún en lo desierto, aún en lo de fuera de la ciudad, fuera de lo mediático, pero vienen, ¿quiénes? Los que tienen que venir, venían a él de todas partes, sin anzuelos y sin remiendos. Y hasta aquí, esta bellísima enseñanza que Elohim nos ha dado en esta tarde para compartir con todos ustedes. Gócense en este bendito Shabbat, coman bien, mejor que nunca en la semana, preparen un buen bistec, y gócense en este bendito Shabbat que nos concede el Eterno, bendito sea su nombre, y hablen con él como quien habla como un amigo, como el mejor amigo que tenemos. Desahóguense en él es la mejor terapia, hablar con él es la mejor terapia. Por eso, como esa mujer, ¿no?, que sabe de su vida y entonces la trata, él conoce mejor que nadie. No tenía que preguntar, pero le dicen también para que quede claro ese proceder, esa medicina realmente que cambiaba las vidas. Entonces, hasta aquí, gócense en este bendito Shabbat, en la presencia de nuestro Elohim. No se olviden de dar toda rabá por todo lo que hemos recibido en toda esta Shabbat, en toda esta semana, por todo el bienestar y la salud que gozamos, que disfrutamos.
y pues gócense y bendíganse unos a otros en el poder de Elohim. Y besos y abrazos para todos y todas. Shalom, Shabbat Shalom a todos y todas. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Besos y abrazos para todos y todas.